Hola a todos, soy Javier Martín y en este vídeo os traigo la entrevista que le hice hace unos días a Damián Arenas, contrabajista en la Orquesta de Radio Televisión Española y autor de este libro que os traigo hoy en el canal. Espero que os guste. Hola a todos, hoy tengo un vídeo muy especial que os traigo para el canal. Tengo aquí conmigo a Damián Arenas, contrabajista en la Orquesta de Radio Televisión Española y bueno, y autor de este libro que tenemos aquí y que os voy a presentar hoy en este vídeo. Bueno, muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda para poder hacer esta entrevista. A ti, Javi, a ti, siempre. Bueno, pues lo primero que me gustaría es que te presentaras para la audiencia, que dijeras pues un poco quién eres, de dónde vienes, dónde has estudiado y pues un poco de dónde viene este libro, el germen del libro. Pues bueno, nací en Barcelona, me formé allí, todo el grado elemental, profesional, medio que se llamaba antes, y superior con el maestro Ferran Sala. Ahí llegué de la mano de Xavier Cubedo, que era un músico de la banda municipal, maravilloso, y que ya tenía un amplio conocimiento de las técnicas del contrabajo. Para hacer un apéndice didáctico, digamos, Ferran Sala fue uno de los primeros maestros que hubo en Barcelona que de alguna manera modernizaba la escuela. Digamos que la escuela Bottesini en Barcelona fue muy intensa y muy fructífera, ¿no? Con Pere Valls, que era muy conocido, que era profesor, tocaba en todas las orquestas, era profesor del liceo, era profesor de la escuela municipal, que llamaban entonces, Cervera, Turelló, realmente grandes instrumentistas. Turelló llegó a ser solista en la Orquesta de Filadelfia y profesor de Thomas Martin, sí, si no me equivoco. De hecho, profesor de mi profesor. Exacto, o sea, imagínate lo que sembró, ¿no? Turelló. Toda esta gente venía de Bottesini, pues que Bottesini estuvo 3 años dirigiendo la ópera del Liceo. Mucha gente que no lo conoce este tema. Y ellos habían estudiado directamente con él en Barcelona. Algunos ya no, algunos eran alumno de alumno. Hay uno por ahí por Girona, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, dejó muy buena cosecha. Y el tema de Bottesini es que, claro, en aquella época los contrabajistas, los instrumentistas en general, enseñaban también composición. Iba como ligado a la enseñanza del maestro. Entonces, si os dais cuenta, históricamente, tanto Josep Cervera como Pere Valls, todos ellos dejaron también composiciones. Turelló también, sí, incluso creo que tiene un método muy interesante, Turelló, que está en una biblioteca por ahí en Filadelfia. Por ahí en Estados Unidos. Alguien lo había investigado y lo sacó a la luz. Entonces, bueno, Ferran Sala viene de un momento en que se hacen unas oposiciones en el Conservatorio Municipal y alguien ha estudiado con Nani en París y está formado con la nueva escuela. Claro, la escuela Bottesini, pues digamos que es la escuela clásica italiana, ¿no? 3 cuerdas, un tipo de tocar por los agudos muy concreto, las cuerdas de tripa, y en Francia se está realizando una escuela nueva de arco francés, muy interesante, muy modernizada, muy similar al cello, en el cual el método de Nani, si os dais cuenta, pone para 4 y 5 cuerdas, o sea, ya estamos en la quinta, ¿no? Entonces todo esto es una revolución realmente. Ferran Sala viene de esta escuela directamente, de un alumno que estudió en París y luego fue su profesor en Barcelona, y ganó una oposición a Pere Valls, que bueno, en su momento era el patriarca de todo en Barcelona, era muy bueno, era excelente, pero llegó un chico de París, recién formado, con una escuela moderna, fresca y totalmente revolucionaria, y ganó aquella plaza. Entonces, a partir de aquel momento empezaron a salir contrabajistas con otra manera de tocar. Esto quiere decir pues otra digitación. La escuela italiana era 1, 2... era 1, 3, 4, exacto, 1, 3, 4, hacían esta pinza, ¿no?, de juntar esto un poquito más y el cuarto se quedaba como desplazado para el siguiente semitono, y la escuela ya francesa en sí, europea, pues es 1, 2, 4, ¿no?, como todos sabemos. Entonces, bueno, yo estudié con Ferran Sala. Ferran Sala había conocido a Ludwig Streicher,
Ludwig Streicher se habían hecho muy amigos y estudió con él el arco alemán, porque Ferran Sala de raíz es arco francés, ¿no? Y entonces era absolutamente imparcial. Y esto me pareció siempre muy, muy, muy enriquecedor para los alumnos, porque nunca nos guiaba ni hacia un lado ni hacia otro, sino nos decía que con cualquier arco podías tocar bien, fuese arco francés, fuese arco alemán. Ferran Sala tocaba con un arco francés súper sonoro, súper brillante, impresionante. O sea, era difícil pillarle en el tema sonido y articulación y todo esto. Y por otro lado, pues dominaba el arco alemán, estuvo una temporada tocando arco alemán porque había trabajado directamente con Ludwig Streicher. Ferran Sala siempre se interesó por absorber todas las escuelas que podía, por traer cosas, se iba a Viena con Streicher y traía métodos, traía nuevas ideas de trabajo, y por otro lado de estar en contacto con los grandes maestros. Al final de su vida fuimos a Barcelona, le presentamos a Tom Martin, estaba contentísimo, Gary Carr estuvo en su casa, en fin, era un señor que acaparó, además por su bondad y su manera de ser, muchísimas escuelas, y claro, era muy enriquecedor trabajar con él. De él ha salido muchísima gente, grandes profesionales. Y bueno, pues luego afortunadamente pude venir a Madrid con una beca y estudiar con Ludwig Streicher en la Escuela Reina Sofía, y bueno, pues fue un sueño hecho realidad, porque estudiar con un maestro de esta categoría nunca lo olvidaremos ninguno de los que pudimos estar con él, por muchísimas cosas, ¿no? Ya sabemos, lo figura históricamente lo que supuso Ludwig Streicher para el contrabajo. Y toda la revolución que él, realmente revolución podemos decir, no, porque él hizo una evolución muy rápida de la técnica. En este caso yo considero que las evoluciones rápidas son revoluciones más que evoluciones, en base a que Ludwig Streicher había sido violinista, Ludwig Streicher había sido chelista de nivel, y por fin contrabajista, por gusto y por condiciones físicas. Claro, ¿todo esto qué quiere decir? Su disciplina de arco llega a unos niveles extremos de exigencia, porque al haber tocado el violín, pues no tiene nada que ver. Claro. La técnica del contrabajo no estaba a esa altura. Quizás hoy día las cosas han cambiado, yo creo que sí, afortunadamente estamos en un punto muy bueno, pero en aquellos momentos no. Entonces, claro, él controla los cambios de dirección, controla los colores, los puntos del puente, controla los tipos de spiccatos, staccatos, todo, absolutamente todos los golpes de arco que con violín y con violonchelo ya estaban muy avanzados, los adapta al contrabajo porque él los había trabajado con los dos instrumentos, y de repente, claro, aquello adquiere una dimensión absolutamente nueva. Ni siquiera en Viena el resto de sus compañeros habían alcanzado esos niveles, ¿no? A pesar de que Viena siempre fue una referencia, ¿no? Cuando el clasicismo mismo, con el Terz-Violone, pues había grandes maestros. Y bueno, y ya está un poco, a partir de ahí todo fue fácil, entre comillas, porque trabajar con Ludwig Streicher era una disciplina muy, muy, muy dura, personal, por su parte muy exigente, y lo que tú te autoexiges, ¿no? Cuando llegas a una figura así, que te impone desde el primer momento, ¿no? Y bueno, pues luego prácticamente al día siguiente de acabar, pues gané la plaza de solista en Castilla y León, que no me lo esperaba, para que os voy a engañar. Pero estás ahí metido en una incubadora y tú, bueno, pues siempre te pides más y siempre piensas que, bueno, vamos a empezar a hacer pruebas. Y ¡pum! Y de repente dices, anda, pues si resulta que estaba tocando bien y todo, ¿no? Tú no eres consciente. Con tanta gente que toca bien a tu alrededor y esa dinámica, pues no lo sabías. Y te quitas la venda, sales un poco al patio y resulta que, bueno, pues sí, que puedes trabajar de profesional. A partir de ahí, pues 3 años en Castilla y León, luego por cosas familiares y también por tener más contacto con Barcelona, mi ciudad natal, pues me vine a Madrid, a la Orquesta de Radio y Televisión, y en fin, una aventura también, 3 años en el Conservatorio de Salamanca, y en fin, bueno, pues ya a partir de ahí empieza todo a rular, ¿no? Qué bien. ¿Y por qué empezó todo esto? ¿Cómo empezaste en el contrabajo?
¿Por qué decidiste tocar el instrumento más grande? Pues porque yo tocaba jazz con el bajo eléctrico y yo estaba contentísimo ya, estudiando bajo eléctrico y tal, y me encantaba el jazz. Pero un día, Xavier Cubedo, que era el director del Sindicat de Músics de Cataluña, ¿no?, donde yo estudiaba, ahí tenían todas las disciplinas, eran músicos de estudio que habían montado aquella escuela y hacían tanto clásico como jazz. Y yo estaba ahí un poco a pie, ¿no?, porque veía que las dos cosas se enriquecían. Pero yo, el bajo eléctrico, estaba encantado. Le compré un bajo a mi profesor, maravilloso, que todavía tengo y tal. Pero un día Xavier estaba preparando, él estaba en la banda municipal y estaba preparando la prueba para la Orquesta Ciudad de Barcelona, que se llamaba en aquel momento. La OEC actual. Exacto, sí, entonces era OCB, Orquesta Ciudad de Barcelona, ¿no? Previa a aquella audición en el Sindicat de Músics, pues Xavier estaba preparando las pruebas de la OCB y tocó el segundo tiempo de Ditesdorf para foguearse, y yo lo escuché y flipé. O sea, de repente hubo una dimensión que yo no conocía, que es de, claro, un bajo eléctrico, que todo es pulsación, pizzicato, tal, sí, puedes hacer cosas, pero a ver, un arco con aquella... legato, claro, o sea, todo aquel lirismo, aquella calidad de sonido, aquel tan bonito Ditesdorf, ¿no?, segundo movimiento y tal. Entonces yo quedé totalmente prendado. Y nada más que acabó le dije, hostia, Xavier, me ha encantado. ¿Tú crees que yo podría tocar esto? Porque claro, era un cacharro tremendo. Y dice, bueno, podemos probar. Xavier era muy exigente, todos los maestros antes eran muy exigentes. Podemos probar, pero si dentro de 2 o 3 meses no va, te lo voy a decir. Y lo dejamos. Qué bueno. Xavier era muy generoso y lo sigue siendo, todavía vive, y que viva muchos años. Me dejó su contrabajo, me dejó un arco, me puso ahí en un aula al lado de su despacho y cada 2 por 3 venía. Estudiando en la pared de al lado estaba el profesor toda la tarde, porque no tenía un trabajo, ni arco, ni nada, ni dinero para comprarlo. Y el hombre me lo dejó todo. Su material lo tenía allí en el sindicato y yo allí estudiaba. Qué bueno. Sí, una maravilla. Y entonces, bueno, pues pasado un tiempo me dijo, yo creo que te vas a examinar de primero y segundo, ¿eh? Pero vamos bien, y primero solo, ¿no? Sí, de verdad, sí, sí. Y en ese examen que hice doble, de primero y segundo, que antes se podía examinar por libre, en el liceo estaba Ferran Sala, en el tribunal. Y entonces a Ferran, bueno, pues le gustó, y Xavier me dijo, el año que viene te vas con Ferran, porque le has gustado. Él es profesor en el Bruc, en el Conservatorio del Bruc, da hasta superior. Y yo, va a llegar un momento en que te tienes que ir con él. Sí. Porque no soy... No soy profesor de conservatorio, ni de superior, ni tal, entonces vete con Ferran Sala, que ha sido el maestro de todos. Y ahí empezó la aventura con Sala. Ostras, qué bueno. Así llegué al contrabajo, de una manera pasional, por el segundo movimiento de Ditesdorf, fíjate. Vale, y te quería preguntar ahora, porque en el libro hablas mucho de la eficacia, ¿no?, en el estudio, sí, de cómo mejorar la eficacia en el estudio. ¿A ti te inculcaron eso, tus profesores, el tema de la eficacia? Porque sí que es verdad que es una cosa un poco... Hay profesores que hablan de, bueno, vamos a intentar hacer que el estudio sea eficaz y te enseñan herramientas específicas de esto se estudia así, esto así, esto así, y otros que es un poco más de, bueno, tú te lo guisas, tú te lo comes. En tu caso, ¿la metodología la desarrollaste tú mismo o te inculcaron desde el conservatorio o desde diferentes maestros que has tenido? Sí, yo creo que ha llegado por todos los maestros. Sí que hay, en el método hay mucha invención, bueno, prácticamente toda la invención es mía, de los ejercicios, pero no la metodología, evidentemente. O sea, la invención sí, la metodología la hemos vivido, la hemos recibido oralmente, digamos. Ferran Sala era un pedagogo absolutamente brillante, de lo cotidiano hacía una lección para aprender a tocar, y eso ya me da muchas pistas. Y siempre decía,
no estudiéis, no toquéis de arriba abajo las lecciones, en este caso los estudios, ¿no? Sobre todo. No trabajar lo que no sale. Empezar un día por detrás, otro día por el medio, otro día solo un trozo. Pero no toquéis de arriba abajo, que es lo que solemos hacer, claro, sobre todo en los primeros años de estudio. Entonces siempre nos insistía en eso, y en cuando había, pues siempre, vamos, un estudio, pues puede tener 5 puntos que te atascas, que son los que te hacen evolucionar para el estudio siguiente, justo. Entonces son los que hay que trabajar, claro, ya lo sabemos, ¿no? Pero aprender a estudiar son muchos años. De hecho, yo creo que tengo que reconocer que aprendí a estudiar cuando acabé el grado superior. Y creo que todavía es así. Cuando llegas a un profesor superior y tienes que ser muy eficaz estudiando, porque cuanto más avanzas, más te das cuenta de lo que te falta. Eso es así. Es cuando empiezas a aprender a espabilar, porque dices, es que no me da tiempo, es que no me da la vida para esto, ¿no? Aunque estás en una escuela superior, tienes todo el día para trabajar, para estudiar, no tienes obligaciones, no tienes hijos, no tienes tal, eres joven, tienes muchas ganas, tal, pero te das cuenta de que esto no va de echar 8 horas al día. Porque eso, como dice, es insostenible. Exacto. En su primer libro, como dice, eso solo te proporciona unos hermosos callos, pero no aporta. Y en el primer libro de Streicher ya hace referencia a eso, ¿no? A la eficacia del estudio, a estudiar con inteligencia y las cosas que no funcionan. Luego, por otro lado, bueno, al llegar con Streicher aprendo muchísimas cosas. Tony me aporta muchísimo, hay que decirlo, porque él se sabía muchísimas técnicas para abordar las dificultades. Y bueno, todos los profesores te aportan cosas en este sentido. Y entonces yo, bueno, me ilumina un poco el encontrar cuando Streicher trabaja los pasajes de Otelo y Rigoletto, ¿no? Bueno, pues hace una exposición del pasaje, tal como lo tienes que tocar en una prueba, y luego encontramos una serie de ejercicios, ¿no? Que trabajas independientemente. Te das cuenta que te ayudan muchísimo a solucionar el pasaje. O sea, realmente, y lo pongo en el prefacio, yo no me he inventado nada. O sea, estos sistemas están inventados, pero no están transmitidos ni plasmados. O sea, me refiero a que Streicher sí hace aquí un pica-pica de esto, muy, muy, muy interesante, muy eficaz, que es un poco el germen de que yo piense, ostras, esto es como hay que trabajar. Streicher era muy sintético en todo, y sobre todo con nosotros, que tenía un sistema de comunicación más deficiente que en su país, ¿no? Que en Austria. Claro, con nosotros español lo chapurreaba, un hispanitaliano, ¿no? Que hablaba muy simpaticón, pero claro, había ciertas cosas que no podía comunicar. Entonces, él siempre, cuando quería solucionar algo, era pues a la antigua escuela. O sea, esto es así y punto. Y tú no preguntabas por qué, pero con los años, dándole vueltas, lo entendías, por qué era así, y entonces te dejaba llevar, porque en todo tenía razón. Una figura como él, con tantas grabaciones de discos y conciertos en directo, hasta las cosas que puedas más dudar, después decías, qué razón tenía este hombre, ¿no? Cosas del concierto en directo, cuidado con el arco del teatro, no te metas detrás porque no sale sonido, cuidado con el piano, no te metas en el hueco del piano que te comen los armónicos. Un concertista. Sí, que se las sabía todas. Solo un concertista de todoterreno, pues te puede decir. Y en esto pues igual, tenemos unos ejercicios estupendos de Otelo, tenemos unos ejercicios estupendos de Rigoletto, tenemos luego más adelante la página 40, este es el libro cuarto de Streicher, por si queréis echarle un ojo, como casi todos lo tenemos, este está ya amarillo y... Nada, no lo has estudiado mucho. Está muy tocado. Sí. Y en la página 40 está Bottesini, por ejemplo, parte del primer movimiento, y también hay algunos ejercicios interesantes. Strauss, Zaratustra, en algunos no hace mucho ejercicio, pero sí es interesante donde estábamos, Otelo y Rigoletto, porque es un poco la base, la semilla de esto.
Los que hay aquí, por ejemplo, no hay ninguno de aquí, obviamente, repetido, pero son en esta dirección. Son en esta dirección. Entonces es dejar pasar el tiempo, entender verbalmente cuáles son los sistemas de creación de estos ejercicios y aplicarlos a cada cosa, porque es que luego te vale tanto para un concierto como para un pasaje de música de cámara que no funciona o para un pasaje orquestal realmente complicado, que los hay, todos lo sabemos, ¿no? Por otro lado, luego me enredo. Claro, esto es curioso, ¿no? Porque las pedagogías que nos enseñaban antes, Ferran Sala, que siempre ponía cosas de lo cotidiano, por ejemplo, pues si no estás cómodo en este movimiento tocándolo tan rápido, pues esto es como el coche, no puedes ir a 180 porque te la vas a pegar. Claro, pues tócalo a 120 y estás tranquilo y haces música con él, ¿no? En fin, todas estas cosas cotidianas, ¿no? Pues si ya no ves pasar los árboles, nos decía, de lo rápido que vas, pues vete, los árboles mejor eran las notas, claro, las notas. Si ya no ves pasar por estas cosas tan graciosas y tan maravillosas, ¿no? De la gente mayor. Y Streicher pues igual. Y luego, al hacer el máster, que ya de mayorcito, con 50 años, hice un máster por gusto en jazz y música moderna, conocí a Rafael García, que tú también lo conoces. Lo conozco. Y entonces fue como decir, jope, o sea, Rafael García tiene esto clarísimo, el estudio eficaz, sacar el máximo partido a todo el proceso de creación de una obra, de preparación, de cómo colocar el cuerpo para tocar bien. Bueno, es una maravilla. Técnica Alexander también. Alexander, que es una pasada. Y Rafa, bueno, fue maravilloso también conocerlo. Fue una de las mejores cosas de la vida, conocer a Rafa, porque es que de repente, además, toda aquella pedagogía me la encuentro sintetizada en un señor que lo ha ordenado todo, que lo ha organizado todo. Y que te ha hecho el trabajo. Exacto, y que le ha puesto nombre. Y que en clase trabajamos creación de ejercicios eficaces, por ejemplo, para vibrar, ¿no? Para enseñar a vibrar a un alumno. Crea ejercicios sencillísimos y eficaces, ¿no? Entonces, claro, todo esto digo, pero si esto es lo que estoy haciendo yo. Pues yo llevaba ya unos años haciendo ejercicios de estos para el Festival de Santiago de Compostela. Hice unos bocetos de la 40 de Mozart, de la quinta de Beethoven y de la novena. Y yo daba clases, aquel curso empecé a dar clases de grupos de pasajes y vi que solventábamos las cosas mucho antes. O sea, que venga, y otra vez, no, aquí tal, aquí explicando, aquí tal, y no aportas sistemas. Claro, y bueno, Carlos Méndez, el director, que es solista de la Real Filarmonía, me dijo, oye, llevas este año los pasajes y tal, así cambiamos de profe y tal. Yo había estado haciendo de solo, ¿no? Las obras de solo. Digo, sí, genial, me encantan los pasajes. Y entonces hice unos bocetos que aparecen ahí al final, ¿no? El primerísimo fue de las últimas páginas. Este fue el primerísimo, que es de la 40 de Mozart, en el cual, bueno, pues ya a los chicos les enseñaba truquitos, porque claro, cuando tenemos dos corcheas ligadas y una negra, ya no pensamos que el arco es una negra, y siempre es una negra. Y hacemos cosas raras, hay más velocidad, menos velocidad, hay un golpe, no, son dos negras. Entonces vamos a empezar por lo más básico, que es que el arco hace dos negras. ¿Cómo articularlas? Punto raya. Ni muy corta ni muy larga, ¿entiendes? Para ir acampanando. Luego ir desmembrando el pasaje, separando las dificultades para poderlas trabajar individualmente y juntarlas. Y en fin, luego pues los pasajes en spiccato, estas técnicas de aproximación, que le llamo yo. Eso le llamo stop and go, pero es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente. Entonces, lo mismo. Primero trabajas la dificultad de, por ejemplo, en este caso, de la segunda con la tercera, y luego al revés. Cuando lo haces al revés, justamente trabajas la dificultad entre la primera y la segunda. Sí. Con lo cual, el cerebro lo estás diciendo tranquilo, vamos a 50%. Tienes un ratito para descansar entre bloque y bloque. Claro, le das el 50% de trabajo, luego el otro 50% y luego vamos a juntarlo. Sí. Y no lo embotamos, ¿no? Y bueno, esto fue el primer boceto de Santiago, el primero, por eso lo hemos puesto en la edición, porque además a Yolanda
Además es muy claro, vamos, se lee estupendamente también. Sí, bueno, todavía... Que pese a ser boceto, digo, madre mía, está súper bien. Todavía sabíamos escribir a mano. Que ahora es todo aquí electrónico o con iPad. Exacto. A veces hago algún arreglo para el grupo de trombones y se lo hago a mano. Me gusta mantener la caligrafía. Lo más chulo fue que a los chicos les encantó y lo agradecieron mucho. Yo los repartía. Copias de mi puño y letra, pues los repartía y ya está. Luego se extendió, luego de repente iba a hacer un curso en un sitio y alguien venía, oye, me dio esto mi profesor y tal. Digo, sí, qué guay, esto viene de Santiago de hace 5 años. Qué bueno. Qué bien, oye, y tal. Y entonces ya al final, pues oye, no tienes más y vas a hacer más y no sé qué y tal. Hasta el año pasado, que desde la Hochschule de Berlín, un alumno español me dijo, oye, mándame aquello y a ver si haces más. Lo pasamos por aquí, ¿no? Ya claro, por Alemania. Y ya le dije, no te puedo mandar nada. Ya sabrás por qué, porque dentro de unos meses lo vas a tener todo, pero no te puedo mandar nada. Y al final salió la publicación con esto, ¿no? Bueno, en el libro hablas sobre un montón de herramientas, de técnicas. ¿Cuáles son para ti? Porque más o menos explicas como 3 técnicas, ¿no? La técnica, lo primero que dices, lo de los cambios, las variaciones de ritmo, los valores de aproximación. Sí. Luego tenemos la organización del arco para coordinar con la mano izquierda, ¿no? Y luego también tenemos la repetición de notas para conseguir una afinación, o para trabajar la afinación, pues repetimos una nota para hacer los cambios de forma lenta y conseguir esos cambios. ¿Son las 3 herramientas básicas más que utilizas para todos los pasajes? ¿Estas herramientas las utilizarías para otros pasajes? ¿O cómo aplicarías esto? Sí, bueno, realmente yo creo que hay más cosas. Lo que pasa es que, bueno, es una manera de generalizar y de organizar, ¿no? Pero a veces, que también lo explico, a veces hay que usar 2 de ellas juntas, o por separadas y luego juntarlas, o a veces una solo, o a veces las 3, ¿no? Depende del pasaje en este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos en el solo de la primera de Mahler, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un primer... Todo esto es aplicar inteligencia y con los años yo creo que todo el mundo lo va a descubrir. Pero este libro como herramienta para la gente que lo vaya descubriendo y luego creando sus ejercicios. Sí. No es decir que solo esto va a funcionar, no, para nada. Por ejemplo, solo de la primera de Mahler, pues ya tenemos negra, 2 corcheas. Pero las 2 corcheas suceden ligadas. Esto quiere decir, con otra negra, esto quiere decir que el arco va a blancas. Lo mismo que estábamos hablando en Mozart, ¿no? Eso hay que descubrírselo al alumno. El arco va a blancas, porque si no, en cuanto hacemos un movimiento de valores diferentes, el arco hace cosas raras. Eso es matemático, nos ha pasado a todos. Y ese es realmente un grado superior de arqueo, ¿no? El ser capaz de eso, como si fuese un órgano, ¿no? Si queremos... Si queremos esto, el arco no puede hacer nada. Tiene que ser como una viola de rueda, velocidad constante, arriba, abajo, para que todo sea realmente como un arqueo larguísimo, ¿no? Uniforme. Por otro lado, ¿qué tenemos ahí? Cambios de posición. Cambios de posición, en este caso, los vamos a trabajar quitando la dificultad del arco, haciendo un arco simple, por ejemplo. En este caso yo lo que hago son ligarlo con corcheas a ritmo de negras. Entonces los cambios de posición ya te centras en ese cambio de posición solamente. El arco le has quitado toda la dificultad. Ese es otro sistema. Quitar dificultad de una mano, hacer una simplificación. Claro, y dejarle toda la concentración a otra mano, sea cual sea, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, cuando tenemos que saltar al la, ¿no? Esto nos pasa, por ejemplo, también en la quinta de Beethoven, ¿no? Cuando saltamos al la bemol. Claro. En la introducción, cuando estamos en menor, en la quinta de Beethoven, cuando hacemos en si bemol menor, en este caso, tenemos un salto a un la bemol. En este caso, hasta que descubrimos que el sol armónico es nuestro amigo hace años que es nuestro amigo, y sabemos dónde está perfectamente, somos capaces de cerrar los ojos y acertar el sol armónico sin ningún problema, por las referencias que ya hemos aprendido a base de los estudios. Pues lo mismo pasa con el sol armónico cuando subimos en el solo de Mahler. Claro, la bemol, la natural, ya me da igual, si bemol, si natural... Estamos al la. Exacto. Claro.
pero siempre tenemos que pensar en nuestro amigo. Esto Streicher, por ejemplo, ya lo refleja cuando hace el salto al do bemol de Otello. Hace unos ejercicios que pasan por el sol armónico con el pulgar. Pasan por el sol armónico y luego aborda el do bemol. Pasan por el sol armónico y luego aborda el do bemol. Él no hace una explicación de todo esto, pero ya nos lo está diciendo, que trabaje. Él sabía que eso era importante, claro. Y entonces yo desarrollo, por ejemplo, en este caso, ya con un simplísimo ejercicio, ¿no? Como es en la primera sinfonía de Mahler, como es este, con un primer ejercicio así de sencillo, re, mi, fa, mi, re. Con este ejercicio estamos trabajando todas estas cosas que estamos hablando. Por eso pido al principio que se trabajen los ejercicios con concentración, con disciplina de metrónomo y tal como está puesto todo, porque no es gratuito. Claro. O sea, no he puesto esto porque sí. Esto lleva intrínsecas muchísimas cosas, claro. Como son los cambios de posición, el quitarle importancia al arco, que sea sencillo, porque en este caso va a negras. Aquí estamos trabajando cambios de posición. Cuando llegamos al la de arriba, que luego va a ser un salto arriesgado, sí, complicado, siempre, ¿no? Sí. Siempre nos da problemas ese salto al la. Cuando llegamos a ese salto al la, evidentemente antes lo habremos trabajado pasando por el sol con el primer dedo. Claro. Quiere decir que te estoy diciendo, aquí está tu amigo el sol, que te lo conoces de hace años. Cuando vayas al la, no pienses en el la, utiliza el sol, claro. Esas referencias que ya tenemos musculares y mentales, utilizarlas para abordar saltos más difíciles. Realmente funciona, porque nuestro cerebro funciona así. Si tú tienes una referencia ya asimilada, tienes que llegar un poco más allá, primero piensa en la referencia y tienes el más allá al lado, claro, de la referencia, ¿no? Entonces un poquito esa es siempre la disciplina de estudio. ¿Son ejercicios a veces muy obvios? Sí, para los que ya tenemos unos años y una experiencia. Sí, pero es necesario pasar por ahí también. Claro, no para los estudiantes, porque todos, el cerebro es muy cómodo y muy mendrugo. Sí. Y necesitamos repetir mucho las cosas para que se nos empapen. Entonces a veces dices, bueno, es que este ejercicio sí, pero ¿a que no te acordabas que se podía trabajar así? O sea, y luego faltan los que tú puedas desarrollar, es que si no habían salido 500 páginas, siendo así ya han salido 120, o sea, quiero decir que Rafael García, que hablábamos antes, nos hacía hacer ejercicios muy sencillos, muy fáciles, pero muy eficaces. Y es un poco lo que busco yo todo el rato, que a veces ves el ejercicio solo y piensas, bueno, ¿y esto? No, o sea, a las 5 de la mañana me levantaba a crear ejercicios, pero es que luego por la tarde los probaba. Porque algunos se quedaron fuera porque no funcionaban, porque no eran eficaces, y otros pasaron la trilla para ser parte del método. Entonces está muy probado y muy comprobado y son muchas horas de trabajo. Que un alumno a lo mejor de primeros grados profesionales no entiende para qué es igual. Lo pongo al principio, hazlo, o tu profesor te puede ayudar a entender qué estás haciendo, ¿no? Tira para adelante. Ya lo entenderás, pero en todos ellos hay un porqué, en todos. Y en las dinámicas, y en los metrónomos, y en las agógicas, en todo hay un porqué. Está relacionado con el pasaje y hay un trabajo eficaz escondido dentro. Qué bien. Ya te digo, algunos más acertados, otros menos. No, pero por lo general a mí me han parecido que están estupendos. A mí me ha encantado el libro y me parece muy útil. Y he puesto todo lo que he podido poner de mi conocimiento, ¿no? Sé que faltarán algunos. De hecho, ya he echado algunos de menos y voy a intentar que se incluya. Hacer una segunda edición o alguna cosa para añadir. Siempre hay algún fallito normal, falta por ahí algún arco abajo en algún sitio, pero bueno, eso es fácil rectificar, pues es normal. Pero vamos, la idea básica es esa. Qué bueno, es hacer ejercicios sencillos y eficaces. Qué bien. A mí la idea es estupenda y la creación que has hecho con todo eso me parece esto ha sido ideal. La editorial, que son unos cracks. Está súper bien. Sí que os puedo asegurar que la edición es de lujo, ¿eh? O sea, es unas tapas plastificadas maravillosas, que esto va a aguantar años y años. Va a ser el Probespiel y tu libro, ya está, los dos. Bueno,
¿dónde pueden comprar tu libro? ¿Cómo pueden hacerse con él? Sí. ¿Vas a hacer alguna edición digital, por cierto? Está ya. Ah, está ya, perfecto. Sí, bueno, os hago un pequeño apéndice final, lo pongo en el prefacio, pero bueno, el libro no tiene puestos dedos, no tiene puestas digitaciones, solo uno en un pequeño glissando que hay en Pulcinella, porque a veces no se entiende, porque Stravinsky escribía las notas y luego glissando. El glissando debajo, sí. Y eso quiere decir que no es solo glissando, sino que tiene que pasar por todas las notitas, eso está trabajado así. Y por otro lado, los arcos que hay sí que son los que en su día habíamos trabajado con Ludwig Streicher, pero ya lo pongo que... Eso lo que cada uno considere, lo que te pidan en la prueba o tu profesor. Sí, muchas veces en las pruebas directamente te mandan los arcos, que es como, tienes que hacer esto. Pues, Exacto. vale, pues hago eso y ya está. Exacto, es una cosa orientativa. Es lo que yo he recibido, creo que están muy bien, son arcos de la Filarmónica de Viena, casi todos. Sí, son bastante estándar, son los que, vamos, yo he estado mirando los arcos y por lo general son los arcos que se suelen hacer siempre. Son los que él nos transmitía, entonces bueno, yo respetaba eso porque me veo incapaz de hacer arcos mejores que hacía este señor, entre otras cosas. Y bueno, y sobre todo que cuando se trabaje que se haga mucho caso del consejo del profesor, sobre todo. Eso también insisto mucho. Hoy día hay muy buen profesorado, tú eres un ejemplo. Bueno, está gracias. clarísimo. Y la capacidad para enseñar esto es infinitamente mayor que hace unos años y vamos, que esto es solo una guía, pero el profesor es muy importante. Lo tenemos en casi todas las tiendas. Bueno, Editorial Boileau lo vende online. Hazen lo vende online también. El Argonauta también lo he visto. Luego, en una plataforma que se llama ePartitura, está en digital. Vale. ¿También es para fuera de España? Porque hay Sí, mucha gente exacto, claro, es que me llegaron ya... ¿De Latinoamérica? Claro, me llegaron voces de Latinoamérica que lo querían, y claro, entonces enviar esto allí, ya me lo han dicho en Boileau, muy complicado. vale como 50 euros. Ya. O sea, si se te encarece el precio del libro... vale 27 y enviarlo vale 50. Claro. Entonces, esto quiere decir que ellos, la partitura digital, les va muy bien. Qué bien. La partitura digital creo que sale 20 o 21 euros. Está estupendo. Sí, es ePartitura la referencia. Genial. Y ya está, que yo animo a todo el que tenga algo que aportar pedagógicamente a que lo haga y que lo intente publicar, porque realmente es muchísimo trabajo, pero para mí fue una sorpresa. O sea, las editoriales también necesitan de material. Es como antes, cuando se grababan discos, que ahora ya todo es como más MP3 y todo eso, ¿no? Pero las discográficas tiran muchas cosas a la papelera, pero ellos quieren que... Pero hay que mandarlo. Cosas, claro. Entonces, a nivel pedagógico, Boileau, por ejemplo, si echáis un vistazo, tiene muchísimo ámbito y cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Por ejemplo, cómo swingar con el violín. Bueno, pues ahí está. Sí, sí, biomecánica del violín. Qué bueno. Uno de los últimos que he visto por ahí. Muy interesante. Sí, sí, es muy cosas interesante. Cosas que para un violinista pues a lo mejor nunca se ha parado a pensar. Y de repente... Y bueno, pues eso, que ha sido una experiencia súper chula. Genial, ¿no? Y para nosotros un placer tener un libro así. Espero que sí. De la experiencia esta. Desde la más absoluta modestia y humildad. Qué bien. Esto es compartir un trabajo y dejarlo bien maquetado. Genial. Pues nada, pues muchísimas gracias a por ti, presentarnos tu libro. Y bueno, ¿te pueden seguir la gente por ¿Tienes redes sociales? ¿Alguna forma de seguir? ¿No? ¿Nada? Sigo haciendo... No te convencemos de hacer nada. Sigo siendo de puño y letra. De manuscrito. Nada, sí, bien. Sí que es verdad que se me había ocurrido, que eso quizá lo voy a incluir, de poner un mail para que te pueda contactar la gente. Sí, claro. Consultas o incluso sugerencias, ¿no? Que siempre están bien, ¿no? Pero bueno, de entrada es que no... Ese mundo me gusta más... Tocar y... Sí, e incluso los Pirineos más que la ciudad. Sí, bueno, hombre, el mundo real, ¿no? Qué bien. Pero bueno, no, aquí está todo explicado. Estupendo. Sí, bueno, no necesitamos tus redes sociales, ya está. Aquí quien compre el libro ya tiene todo. Sí, está todo explicado. Genial, pues muchísimas gracias, Damián. Javi. Bueno. Espero que este vídeo te haya parecido interesante. Si es así, déjamelo en los comentarios, dale al like y suscríbete para no perderte más vídeos como este.
Un abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos.